Hablemos de Otto von Bismarck. Si la Alemania moderna tuviera un arquitecto, sin duda sería él. Un estratega brillante, calculador, conocido por todos como el canciller de hierro. Vamos a ver por qué se ganó ese apodo. Pero a ver, ¿cómo se convierte un montón de estados diferentes en un único y poderoso imperio? La respuesta de Bismarck fue directa y, la verdad, bastante brutal, y nos da la clave de todo su método. No se hace con discursos, se hace con hierro y sangre. Acompáñame a descubrir qué significaba eso realmente. El viaje de Bismarck no empezó, como podríamos pensar, en un gran palacio, sino en el campo. Él venía de la nobleza terrateniente y su primer trabajo fue, de hecho, administrar las fincas de la familia. Y allí, entre cosechas y cuentas, aprendió algo fundamental. Para que las cosas funcionen, no valen las buenas palabras, sino los resultados. Su carrera política despegó de verdad cuando defendió con uñas y dientes a la monarquía prusiana. El rey se fijó en él, vio su potencial y lo mandó de viaje por toda Europa como diplomático. Pero Bismarck hizo mucho más que ir a fiestas y cenas de gala. En Frankfurt, en San Petersburgo, en París, se dedicó a analizar a los que serían sus futuros rivales, a aprender sus secretos, sus puntos débiles. Estaba, en realidad, preparando el tablero para su gran partido. Y esto nos lleva directamente al secreto de su éxito, a su sistema operativo, por así decirlo. No se guiaba por grandes ideales ni por la moral, sino por una filosofía fría y tremendamente calculadora, la Realpolitik. ¿Y qué es esto de la Realpolitik? Pues en el fondo es bastante simple. Es la política de lo que es real, de lo que es posible. Se trata de conseguir objetivos prácticos para el Estado, usando el poder de la forma más inteligente. La moral, las ideologías, todo eso queda en un segundo plano. Lo único que importa es lo que funciona para fortalecer al Estado. Para Bismarck, la política internacional era como una partida de ajedrez gigante, y su única pieza reina, la que tenía que proteger a toda costa, era Prusia. Las alianzas no eran amistades para toda la vida, no, eran movimientos tácticos, herramientas que se usaban y se descartaban según conviniera. Su primer movimiento siempre era la diplomacia, pero la guerra siempre estaba preparada como su jugada de jaque mate. Y aquí es donde su frase más famosa cobra todo el sentido. Bismarck estaba convencido de que las naciones no se construyen con debates interminables en un parlamento. Se construyen con hierro, es decir, una industria potente, fábricas, acero, y con sangre, un ejército moderno, disciplinado y letal. Y para lograrlo, estaba dispuesto a todo, incluso a saltarse la aprobación del parlamento para financiar su ejército. Con su ejército ya modernizado, Bismarck empezó a mover sus fichas. Su plan era muy audaz. Sabía que para unir a los estados alemanes, que llevaban siglos divididos, no hay nada como un enemigo común. O, en su caso, 3 enemigos, uno detrás de otro. Fijaos en las fechas. En menos de 10 años, Bismarck provocó y ganó 3 guerras cortas, quirúrgicas, y cada una de ellas estaba diseñada para cumplir un paso de su gran plan de unificación. Primero Dinamarca, luego Austria, y para terminar, Francia. Uno tras otro. La guerra contra Austria fue clave. Era la lucha por ver quién lideraría a los alemanes. Y fue básicamente una batalla entre el futuro y el pasado. Mientras que Austria confiaba en su prestigio y su poder tradicional, Prusia desplegó la tecnología más moderna. Movió a sus tropas a una velocidad nunca vista gracias a la red de ferrocarriles, y sus soldados usaban fusiles de aguja, mucho más rápidos y mortales que los austríacos. El resultado fue aplastante. La guerra duró solo 7 semanas. 7. Fue una demostración de poder tan brutal que dejó a toda Europa en estado de shock y dejó claro quién mandaba ahora en el centro del continente. Prusia. Solo quedaba un obstáculo: Francia. Para unir a todos los alemanes, Bismarck necesitaba que los estados del sur, que eran más cercanos a Francia, se sintieran amenazados por ella. Así que preparó una trampa magistral. Editó un telegrama sobre una reunión diplomática para que sonara como un insulto terrible para Francia y se aseguró de que llegara a la prensa. Funcionó a la perfección. El emperador francés Napoleón III, enfurecido, declaró la guerra y, justo como Bismarck había planeado, todos los estados alemanes se unieron a Prusia para luchar contra el agresor común. Con la victoria sobre Francia ya en el bolsillo, el plan de Bismarck por fin había llegado a su culminación. El viejo sueño de una Alemania unida estaba a solo un paso de hacerse realidad. Y la jugada final fue una obra maestra de simbolismo y humillación para el enemigo. Bismarck no proclamó el nuevo imperio alemán en Berlín, no. Lo hizo en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, el corazón del poder francés. El mensaje era clarísimo: un imperio ha caído y sobre sus cenizas acaba de nacer otro mucho más poderoso.
Pero claro, una cosa es crear un imperio y otra muy distinta es mantenerlo. Con Alemania ya unificada, el trabajo de Bismarck cambió por completo. Pasó de ser un conquistador a ser un guardián. Su nuevo objetivo era proteger su creación, tanto de enemigos externos como internos. Su mayor miedo era una Francia con sed de venganza. ¿Y qué hizo para evitarlo? Pues tejió una complejísima red de alianzas por toda Europa, un sistema diseñado para dejar a Francia completamente sola, sin amigos poderosos. Se convirtió en una especie de árbitro de Europa, siempre mediando para mantener un equilibrio de poder que garantizara la paz y, por supuesto, la seguridad de Alemania. A nivel interno, la cosa tampoco estaba tranquila. Bismarck veía una amenaza en la Iglesia católica. Le preocupaba que los católicos alemanes fueran más leales al Papa de Roma que a su emperador en Berlín. Así que lanzó la famosa Kulturkampf, la lucha cultural, una serie de leyes muy duras para poner a la Iglesia bajo el control del Estado. Pero Bismarck tenía otro enemigo en casa, uno que le quitaba el sueño todavía más: el creciente movimiento socialista. Y la estrategia que usó para neutralizarlo fue, una vez más, tan inesperada como brillante. Su plan fue pura realpolitik. Pensó, si no puedes vencer a tu enemigo, róbale sus mejores ideas y haz las tuyas. Así que Bismarck creó el primer estado del bienestar del mundo. Aprobó leyes para un seguro de enfermedad, de accidentes, pensiones para la vejez. ¿Lo hizo porque de repente se volvió muy bueno? No, lo hizo para que los trabajadores fueran leales al Estado y no a los socialistas. Les dio desde arriba lo que los otros prometían desde abajo. Entonces, después de ver toda esta carrera tan intensa, ¿qué nos queda de Bismarck? ¿Cuál es su legado? Pues es una pregunta complicada, porque fue un hombre de enormes luces y también de profundas sombras. Por un lado, es innegable que fue el genio que unificó a Alemania, un diplomático increíble que mantuvo la paz en Europa durante 20 años y un pionero social. Pero por otro lado, fue un líder autoritario que despreciaba la democracia, que aplastó a sus oponentes sin piedad y que gobernó siempre con mano de hierro. Su legado es precisamente esa dualidad. Su final político llegó de forma bastante brusca. El nuevo y joven emperador, Guillermo II, era impulsivo y quería gobernar a su manera, sin la sombra del viejo canciller. Chocaron, y en 1890 Bismarck fue forzado a dimitir. Se retiraba así de la escena que él mismo había creado y dominado durante casi 30 años. Así que la pregunta final sigue en el aire y es la que define todo el debate sobre su figura. ¿Fue Bismarck un genio estratégico que utilizó métodos implacables porque eran necesarios para construir una nación? ¿O fue un líder autoritario cuya forma de gobernar con hierro y sangre dejó una herencia muy peligrosa para el futuro de Alemania y de Europa? La historia todavía hoy lo sigue debatiendo.